Estamos hablando en el vídeo anterior acerca de diagnóstico y modelos de toma de decisiones. Como decíamos, la definición de diagnóstico es un proceso mental de categorización realizado idealmente en momentos muy tempranos de cualquier consulta que sitúa la dolencia en una categoría nosológica que nos permita deducir la causa, predecir el resultado de la enfermedad sin tratar y prescribir una terapia. Vamos a ver en este vídeo las estrategias de diagnóstico clínico. En primer lugar está el reconocimiento del patrón. Seguramente esta sea la más usada por los alumnos de medicina debido a su sistemática de estudio. Consiste en el reconocimiento de la enfermedad comparando el cuadro que se aprecia con el cuadro referencia de la enfermedad que se tiene en mente. Es una estrategia muy empleada en diagnóstico dermatológico. Vemos máculas, pápulas y en un dermatoma pensamos en herpes zóster. Esta estrategia se apoya mucho en la intuición y la capacidad de observar rasgos clave, pero tiene sus fallos. Por ejemplo, cuando falla la memoria, falla la estrategia. En segundo lugar, tenemos el razonamiento inductivo. Este tipo de razonamiento es el que se emplea cuando la queja está muy mal definida, es infrecuente o tiene pocos indicios o existen muchas posibilidades diagnósticas. Por tanto, va a ser frecuentemente empleada en medicina interna. Busca recopilar toda la información posible sin estar dirigida por ninguna hipótesis. Se lleva a cabo una investigación y exploración sistemática por aparatos y en base a ella se va orientando el origen del problema. Por último, tenemos la estrategia hipotético-deductiva. Esta estrategia es más actual y consiste en el establecimiento de hipótesis basadas en la evidencia o también en la intuición. Aquí se sigue una secuencia de anamnesis, exploración y pruebas complementarias y se hace contraste de hipótesis entre distintos diagnósticos diferenciales para llegar finalmente a un diagnóstico que debe contrastarse con la consulta inicial. Por tanto, los pasos serían 1. Recolección de datos, 2. Formulamos hipótesis, 3. Interpretamos la información y 4. Comprobamos las hipótesis. Las estrategias de diagnóstico clínico no son excluyentes, es decir, podemos emplear simultáneamente varias en una consulta. Existe dentro de esta estrategia hipotético-deductiva un modelo muy utilizado que es el modelo hipotético-deductivo de Riegelmann. Riegelmann es un epidemiólogo, internista, profesor de salud pública y asesor del gobierno de Estados Unidos, que fue el autor que más aportó a la estrategia hipotético-deductiva. Su modelo sigue una serie de fases que procedemos a enumerar. En primer lugar, viene la presentación de los síntomas. Aquí hay que intentar identificar el síntoma o problema que hace acudir al paciente a la consulta, es decir, lo que llamamos el síntoma guía. Ojo, el motivo de consulta no siempre coincide con lo que está diciendo y expresando el paciente. Por tanto, aquí la escucha activa va a evitar el control precoz de la entrevista médica. Algunos errores frecuentes son no reconocer el verdadero motivo de consulta, no clarificar la información confusa o no evaluar la fiabilidad de la información que da el paciente. Después de la fase de presentación de síntomas, tenemos la formación temprana de hipótesis. Normalmente los médicos tienden a generar hipótesis muy pronto, en cuestión de segundos. Estas hipótesis son fruto de la comparación de los síntomas relatados por el sujeto con los modelos teóricos. Las hipótesis van a ir determinando nuevas preguntas y la recogida de datos. En la formación temprana de hipótesis podemos mejorar el rendimiento de esta fase si conocemos la prevalencia de las enfermedades, es decir, lo más probable normalmente es lo más frecuente, y los síntomas y signos más característicos de la enfermedad. No obstante, siempre hay limitaciones como patrones anómalos de enfermedad, dificultad del médico para recordar o negación del paciente de aspectos clave del patrón de la enfermedad. Una vez terminada la fase de formación temprana de hipótesis, hay que llevar a cabo el diagnóstico diferencial, es decir, hay que elaborar una lista de enfermedades alternativas a la primera hipótesis. Aquí habrá que recoger información que sirva para comprobar o descartar dichas hipótesis. Nos encontramos en esta fase con algunas limitaciones, como pacientes con quejas muy vagas. En este caso tendremos que hacer una revisión por aparatos y sistemas, es decir, utilizar el razonamiento inductivo. Otra limitación es cuando nos encontramos con un número elevado de hipótesis. En este caso habrá que hacer categorías diagnósticas de la enfermedad, etiológicas, etc.
Otras limitaciones serían enfermedades simuladoras, enfermedades comunes pero de presentación inusual o enfermedades raras. Con enfermedades simuladoras nos referimos, por ejemplo, un dolor en fosa ilíaca derecha con décimas de fiebre orienta a apendicitis, pero podría tratarse de un embarazo ectópico o de la torsión de un quiste ovárico. En cuanto a enfermedades comunes pero presentación inusual, por ejemplo, sería el dolor torácico solo en la espalda en un caso de infarto agudo de miocardio. Las etapas del diagnóstico diferencial se exponen en el siguiente cuadro, que analizaremos con el ejemplo de una faringoamigdalitis. Las etapas serían escuchar y generar hipótesis, examen de datos, contraste de hipótesis y luego preguntarnos, ¿la hipótesis es válida? Si es válida, actuamos y si no es válida, pues habrá que generar otras hipótesis. Sin embargo, en la práctica clínica habitual, la forma de razonar no suele ser tan lineal, no se suelen usar estos árboles de decisión, sino que tendemos a usar más unos guiones, también llamados scripts, guiones mentales de conocimientos. Es decir, tenemos una lista de conocimientos y vamos agregando lo que se cumple y rechazando lo que no se cumple. Por tanto, se van a valorar muchos aspectos simultáneamente y establecemos en base a ellos una probabilidad según se agreguen los atributos clave de la enfermedad o no. La siguiente fase, después del diagnóstico diferencial, sería el diagnóstico de la enfermedad, es decir, contraste de hipótesis en el que, según los datos disponibles, por fin podemos confirmar una determinada enfermedad, rechazarla y considerar otra, o determinar la necesidad de recoger más información. Sobre esta última posibilidad hay que considerar los costes añadidos, sobre todo si la información no va a modificar las decisiones a tomar, en cuyo caso no está justificada su realización. Por ejemplo, un cuadro catarral sin signos atípicos puede tratarse con antitérmicos y antitusígenos, sin establecer un diagnóstico microbiológico definitivo. La siguiente fase después del diagnóstico de la enfermedad sería la explicación y pronóstico. Es decir, es una fase de verificación del diagnóstico que consiste en ver si éste nos justifica las quejas iniciales del paciente. Incluye también la comprensión de la situación clínica del paciente, es decir, dar sentido al caso. Debe aportar información sobre las manifestaciones clínicas del paciente, la enfermedad y las causas de esta situación. Aquí en la explicación y pronóstico hay también errores frecuentes, que son no determinar si la enfermedad explica los síntomas y quejas del paciente, olvidar que en el mismo sujeto puede haber más de una enfermedad, obviar el grado de incertidumbre que reside en todos los procesos médicos, generando falsas y excesivas seguridades. Y ya por último, en este esquema de método hipotético deductivo de Gilman, tenemos el plan de actuación, que consiste en decidir cuál es la mejor terapia con ese paciente determinado. En este aspecto, recordar que no existen pacientes de libro, la misma enfermedad se puede manifestar de forma distinta entre pacientes y valorar siempre la globalidad del enfermo y su entorno familiar, social y laboral. Fuentes de incertidumbre en este aspecto, pues la eficacia de las terapias y el cumplimiento del tratamiento. Luego, como fuentes de decisión, tenemos los datos obtenidos de los pacientes, es decir, en la anamnesis, exploración y pruebas complementarias, y el saber o conocimiento médico acumulado. Bueno, pues con esto se termina el apartado de estrategias de diagnóstico clínico y pasamos a hablar sobre las decisiones. Las decisiones pueden ser diagnósticas o terapéuticas. Decisiones diagnósticas serían la valoración de los datos obtenidos en la anamnesis y la exploración y la elección de exploraciones complementarias. Como decisiones terapéuticas podríamos ver valorar las diversas posibilidades evolutivas, elección de un tratamiento o elección de los elementos más adecuados para el control y seguimiento. Por último, mencionar algunas dificultades que nos encontramos en este proceso de toma de decisiones. Incremento de las opciones asistenciales. Afortunadamente, a medida que avanzamos en el tiempo, van aumentando las opciones asistenciales. Además, las personas viven más, viven mejor y también es mayor la demanda de salud. Por otro lado, tenemos una imposibilidad de acceder y asimilar toda la información científica disponible.
Se piensa que cambiaría muchas de nuestras decisiones si tuviésemos acceso a una mejor evidencia. Y es más fácil que actualmente tengamos mejor acceso a evidencias que hace unos años. Por otra parte, ha habido una multiplicación del conocimiento médico. Finalmente, las consecuencias de todo esto, ¿cuáles son? Pues que va a haber una incertidumbre en la práctica clínica, va a haber falsas presunciones de seguridad y variabilidad en los conocimientos y la práctica de cada médico. Esta variabilidad no depende solo de los profesionales sanitarios, sino que también depende de la administración, ya que para hacer ciertos diagnósticos necesitamos que se hagan ciertas pruebas diagnósticas, y también depende de los propios pacientes. Como consecuencia, alguna de las prácticas clínicas es de calidad deficiente o al menos incierta. En el siguiente bloque vamos a hablar de medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia, bajo la definición de Sackett, epidemiólogo canadiense, es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. A través de un estudio Cochrane iberoamericano se ha concluido sobre la información que los clínicos necesitan. Cuando se les pregunta a los clínicos indirectamente, responden que necesitan información 2 veces por semana y que la obtienen de libros de texto y revistas médicas. Sin embargo, cuando se les investiga directamente, se muestra que pueden necesitar información hasta 60 veces por semana y esta podría afectar a 8 decisiones clínicas por día. Sin embargo, solo pueden llegar a obtener la información en el 30% de los casos y proviene fundamentalmente de consultas de pasillo, mencionando que sus libros de texto están anticuados y las revistas demasiado desorganizadas y son muchas. Problemas en la obtención de información. Pues tenemos que los libros de texto se desfasan. No es recomendado leer libros de hasta 10 años después de demostrar su eficacia y recomendando otros tras 10 años de demostrarse su inutilidad. Las revistas están desorganizadas. Concretamente, el problema real es que son muchas. Además, suelen sacar únicamente los ensayos en los que se llega a resultados positivos, pero no los que fracasan. Y, finalmente, no se tiene tiempo para sintetizar la información que se va publicando. Por tanto, libros de texto desfasados, revistas desorganizadas y falta de tiempo para procesar la información. Como resultado, tanto los conocimientos como la práctica clínica se deterioran y la formación médica continuada tradicional no sirve para mejorar nuestra práctica clínica. La consecuencia inevitable con la que nos encontramos es que, por lo general, los conocimientos clínicamente importantes de los médicos se deterioran rápidamente tras finalizar la carrera o el periodo de formación especializada. ¿Qué ocurre? Que al igual que los conocimientos, la práctica clínica también se deteriora, como podemos comprobar en el estudio que aparece en Sackett. Clinical Determinants of the Decision to Treat Primary Hypertension. Se realizó una campaña de screening en 6.000 trabajadores del metal y detectaron 300 hipertensos no tratados ni controlados, a los que se evaluó y confirmó su hipertensión durante los 3 meses siguientes. Tras esto, se enviaron a las consultas de 85 médicos locales y se comprobó que 6 meses después solo 2/3 habían recibido tratamiento. Los determinantes de la decisión clínica de tratar a algunos hipertensos y no a otros fueron los siguientes: el nivel de presión arterial diastólica, la edad de los pacientes, el año de graduación del médico en la Facultad de Medicina, el cual fue el factor más importante, siendo que cuantos más años habían pasado, menor probabilidad tenía ese paciente de estar siendo tratado. Y finalmente, la existencia de lesiones en órganos diana. Aquí cabe hablar del concepto de FMC, formación médica continuada. Esta es la realizada al finalizar la especialidad con determinadas sociedades científicas u organismos, para seguir manteniendo activo el aprendizaje. Está floreciendo constantemente, ya que es una gran necesidad, pero a la vez es un gran negocio. En general es instructiva y orientada hacia el academicismo. Esto último no se cumple y no está orientada hacia la práctica clínica. Por lo anterior, se ha demostrado en un estudio del New England que este tipo de formación continua, formación médica continuada, no funciona. Las conclusiones del estudio fueron: si usted quiere formación médica continua, es que no la necesita.
Esto quiere decir que los que quieren formarse ya se van a encargar de ello. La formación médica continua solo funciona si usted no la desea. Y finalmente, la formación médica continua no produce una mejora general en la calidad de la atención clínica. Por tanto, ante todo esto que estamos hablando, nos preguntamos ¿cómo entonces mantener la práctica clínica actualizada? Bueno, pues hay 3 soluciones, dado que la formación médica continuada no ha demostrado su eficacia, y estas son: 1. Aprendiendo nosotros mismos a ejercer la medicina basada en la evidencia. 2. Buscando y aplicando revisiones médicas basadas en la evidencia. Y 3. Aceptando protocolos clínicos basados en la evidencia elaborados por nuestros colegas. La práctica de la medicina basada en la evidencia requiere la integración de la maestría clínica individual, que la dan el tiempo y la experiencia, con la mejor evidencia clínica externa disponible. ¿Qué es la maestría clínica individual? El dominio creciente del conocimiento y el juicio que cada clínico adquiere a través de la experiencia clínica y de la práctica clínica. Se refleja especialmente en un diagnóstico más efectivo, es decir, de eficacia demostrada, y más eficiente, por tanto, coste asumible, y en una identificación más completa y una utilización más sensible de los problemas, derechos y preferencias de cada paciente a la hora de tomar decisiones clínicas sobre su asistencia. En cuanto a la mejor evidencia clínica disponible, la investigación clínicamente relevante a menudo procede de las ciencias básicas de la medicina, pero especialmente de la investigación clínica centrada en los pacientes y que se realiza sobre la exactitud y precisión de las pruebas diagnósticas, incluida la exploración física, el poder de los marcadores pronósticos y la eficacia y la seguridad de los regímenes terapéuticos, rehabilitadores o preventivos. Por tanto, los buenos médicos utilizan a la vez la maestría clínica y la mejor evidencia externa disponible, y ninguna se basta por sí sola. Sin la primera, los riesgos de la práctica son tiranizados por las evidencias externas, porque hasta las evidencias externas calificadas como excelentes pueden ser inaplicables o inapropiadas para determinados pacientes. Sin la segunda, los riesgos de la práctica quedan desfasados enseguida, en detrimento del paciente. Por tanto, para incorporar la medicina basada en la evidencia a la práctica profesional debemos tener en cuenta 3 cosas que no debemos hacer y 3 que sí. En cuanto a las que no confiar ciegamente en el criterio de autoridad, incluidos profesores. No abusar del razonamiento fisiopatológico, es decir, buscar razonamientos más prácticos. No practicar una medicina empírica, es decir, algo que le funcione a mi compañero, que no esté demostrado, o hacer pruebas sin saber qué buscamos. Cosas que sí, utilizar la mejor evidencia disponible, tomar la mejor decisión posible en caso de incertidumbre y considerar las preferencias de los pacientes. El Centro Cochrane Iberoamericano ayuda en esto, ya que su deber es preparar, mantener y divulgar revisiones sistemáticas sobre los efectos de la atención sanitaria. Además, saca a la luz en sus publicaciones todos los ensayos, tengan resultados positivos o negativos.